Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hay dos asuntos de la crónica del mundo que marcan la mañana. A esta hora uno de ellos se ha producido esta madrugada en Venezuela, cuya asamblea ha aprobado por unanimidad la ley de amnistía, una norma histórica que, según la presidenta Delcy Rodríguez, abre una nueva etapa política en el país. Ha sido un acto de grandeza, yo lo tengo que decir, de desprendimiento, que cada uno de quienes hemos tenido actuación política estos últimos 25 años nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela. Lo ha dicho la presidenta encargada en el Palacio de Miraflores ante un grupo de diputados del gobierno y de la oposición que le han llevado el texto para que lo firme. Va a entrar en vigor en las próximas horas, aunque todavía hay dudas sobre cómo se va a aplicar y a quiénes va a beneficiar. Se estima que hay más de 600 presos políticos que podrán acogerse a ella, aunque las organizaciones por derechos humanos hablan de más de 10.000 acusados por distintos delitos durante estos 25 años de chavismo. José Luis Astreola. Hola, buenos días. La norma tenía que haberse aprobado la semana pasada, en verdad, pero no hubo acuerdo entre los diputados. Se han introducido ahora algunos cambios que pedían los opositores, como que se beneficie a los acusados aunque haya dudas sobre si se les puede aplicar o no la norma de gracia, es decir, que sea lo más abierta posible. También se excluye a más de 200 militares presos. Tras la votación de esta noche, la presidenta de Venezuela ha evitado hablar directamente de transición política, pero sí ha hecho guiños a los diputados opositores. Refleja un proceso profundo de reflexión. Y no solamente me estoy refiriendo a la oposición venezolana, me estoy refiriendo a todos los actores políticos, a los sectores políticos de nuestro país que estamos dando este paso tan importante para mostrarle a Venezuela, para mostrarle también al mundo de lo que somos capaces. Al conocer la noticia, algunos familiares de presos políticos lo han celebrado, otros, los que llevaban 5 días en huelga de hambre, han puesto fin a la protesta. Hay optimismo, pero también hay cautela. La ONG Foro Penal sigue expresando sus dudas. Es una ley que es bastante restrictiva y excluye a un sector importante de personas que son perseguidas políticas y que están detenidas, incluso muchos de ellos arbitrariamente. Algunos opositores del entorno de María Corina Machado también rebajan sus expectativas por el temor a que quienes están exiliados se queden fuera de su aplicación. El otro asunto de la crónica internacional a esta hora es el golpe que ha sufrido la corona británica por la detención de Andrés de Inglaterra, el hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Pasó varias horas, 11 horas detenido. Anoche salió luego de la comisaría de Norfolk, donde estuvieron interrogándole. La policía investiga si fue él quien filtró documentos económicos confidenciales al magnate, un caso separado al de la trama de pederastia por la que el rey le despojó del título. Mientras el escándalo desborda al Reino Unido, el monarca quiso mostrar ayer normalidad. Primero, la Casa Real emitió un comunicado en el que defendió que la ley debe seguir su curso. Después, Carlos III se dejó ver en la Semana de la Moda de Londres. Le preguntaron que cómo estaba tras la detención de su hermano, pero no respondió. La presión sigue sobre él, sobre Carlos III, para que dé un paso más y convenza a su hermano para que declare en el Congreso de los Estados Unidos, donde ha sido convocado por su implicación en la trama de abusos sexuales a menores del millonario. Así empieza el viernes, es 20 de febrero. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Más allá de la crónica internacional, aquí en España, la crisis que ha provocado la denuncia contra Alex Dao, el jefe de la Policía Nacional, continúa con una deriva política y con otra sobre la propia investigación. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, sí. El Ministerio del Interior quiere saber si la mano derecha del Dao, que fue apartado el miércoles, coaccionó a la mujer que denunció a su superior por agresión y si más mandos conocían la violación. Y luego está el PP, que llegó a acusar en tromba a Grande Marlaska de haber encubierto la agresión, a pesar de que el abogado de la víctima ha reiterado que el Ministerio no lo sabía. Bueno, pues ayer Alberto Núñez Feijóo reculó a su modo. Ya no hablan de haberlo tapado, pero sí de ser un incompetente por no estar al tanto. Que cuesta mucho creer que el ministro de Interior no conociese para nada lo que hacía el número 1 de su policía y lo que hacía el número 2 de su policía, que lleva en el ministerio casi 8 años.
La estrategia del PP para desgastar al gobierno va a llegar de nuevo al Senado, como ya hizo durante la campaña electoral de Extremadura. Citando a Paco Salazar, volverán a utilizar la Comisión Koldo antes de las autonómicas de Castilla y León. Esta vez han llamado a declarar al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo 2 de marzo en plena campaña de Castilla y León. El pretexto es que responda por el rescate de Plus Ultra, un caso que el PP considera la punta del iceberg de la presunta corrupción de Zapatero, sobre la que no hay pruebas. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Los populares quieren que Zapatero responda a preguntas sobre el rescate de Plus Ultra, aunque lo citarán en una comisión de investigación que se constituyó para otro asunto, para el caso Koldo. Era una carta que mantenían guardada y que han decidido sacar coincidiendo con la campaña de Castilla y León. Lo anunció ayer la portavoz Alicia García. Zapatero está rodeado de sospechas de corrupción hasta las cejas y tendrá que dar la cara en el Senado. La huida del expresidente ha llegado a su fin. En su citación, el PP también trata de vincular al expresidente con Venezuela. El nexo corruptor entre Sánchez y el PSOE con la narcodictadura de Maduro. Los populares siguen así con su ofensiva de desgaste al gobierno a través del Senado, donde también han citado al presidente de la aerolínea Plus Ultra y al empresario Julio Martínez, los dos detenidos en diciembre en la investigación por presunto blanqueo de capitales con los fondos del rescate. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Madrid, la oposición ve en el cese del consejero de Educación de Ayuso una estrategia para ocultar presuntas irregularidades en el llamado caso FP, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de estos centros de formación profesional en la Comunidad de Madrid. Ayer le recordaron en la Asamblea que el consejero Emilio Viciana, que fue cesado, abrió una inspección y que fue él quien acudió a la Fiscalía. Pero la presidenta madrileña intenta pasar página. Radio Madrid, Javier Alonso. El PP de Ayuso trata de dar una pátina de normalidad a la cascada de dimisiones que ha sufrido esta semana. Es una renovación natural, llegaron a decir ayer en la Asamblea Regional, entre mofas de la oposición. Hay más morbo que chicha, despachan fuentes próximas a la presidenta, que durante el Pleno trató de usar el sarcasmo como escudo. Si iba tan mal la educación y doy un cambio en la consejería, entonces también está mal. Aclárese un poco, sea coherente. Le valió de poco. Para la izquierda, la destitución del exconsejero no es más que una vendetta de Ayuso contra Emilio Viciana. El motivo, que pusiera en conocimiento de la Fiscalía el llamado caso FP, un presunto fraccionamiento de contratos. Seguida, después añaden, por una rebelión interna. A Viciana lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular: denunciar la corrupción del entorno de Ayuso. Ojo con el suelo que pisa, señora Ayuso, que los suyos se le están revolviendo. Va a tener que meter más de una cabeza de caballo. Son Manuela Bergerot de Más Madrid y la socialista Mar Espinar. Tras un mes de baja, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está ya metido en la negociación presupuestaria tras llegar a un acuerdo con los comunes a cambio de prohibir la compra especulativa de vivienda y de blindar las ayudas al transporte. Ahora le toca sentarse con Esquerra. Los republicanos exigen desbloquear ya la recaudación del IRPF y crear un organismo que obligue al Estado a ejecutar todo lo que se presupuesta en Cataluña. Radio Barcelona, Laura Pons. Salvador Illa se incorporó el lunes después de un mes de baja. Este jueves el Govern ató los presupuestos con los comunes a cambio de la prohibición de la compra especulativa y de avances en movilidad y educación, y ahora todos los esfuerzos del Ejecutivo se centran en Esquerra. Los republicanos insisten, no negociarán las cuentas de Illa hasta que no haya concreciones en dos temas. Quieren, por un lado, que el PSOE desbloquee la recaudación del IRPF y, por otro, pactar el consorcio de inversiones, un organismo que obligue a ejecutar todo lo que el Estado presupuesta para Cataluña. Fuentes de la dirección republicana, así como del Govern, confían que la reunión lleguen a buen puerto y esperan que puedan llegar a un acuerdo a lo largo de la semana que viene para empezar la negociación presupuestaria. Recordemos que las últimas cuentas que se aprobaron en Cataluña fueron las de 2023. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Este fin de semana el mundo va a estar pendiente de ver qué hace Donald Trump en Irán después de que varios medios hayan adelantado un posible ataque. A pesar de que las negociaciones para poner fin al programa nuclear del país persa avanzaban con buen paso, el republicano amaga ahora con lanzar más ataques. Su flota está ya desplegada en el estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico. La tensión entre Teherán y Washington está provocando un aumento del precio del petróleo que no se veía en el último año. El barril de Brent ha alcanzado los $71 en pocas horas. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, porque Irán es el tercer país con mayores reservas de petróleo, el sexto que más produce en el mundo, así que el temor a que un posible conflicto con Estados Unidos gripe ese motor ha disparado su precio en los últimos días. La gráfica es prácticamente vertical y es que el barril de Brent se ha encarecido más de un 6% desde el miércoles y ha llegado a tocar los $72. Es un nivel que no veía en los últimos 6 meses y al que da alas un posible cierre de este punto estratégico, el estrecho de Hormuz, controlado parcialmente por Irán y mirado con lupa por el propio Donald Trump. Por allí, además de petróleo, circula en torno al 20% del gas natural que se mueve en el planeta. Eso ha disparado su precio un 11% en menos de 48 horas. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. España ha aumentado el déficit comercial un 40% en solo un año. Compramos mucho más de los que exportamos, aunque las ventas fuera crecen un 0,7%, y todo esto a pesar del frenazo del comercio con Estados Unidos por los aranceles de Trump. Jordi Fábrega. Los aranceles que aplica Estados Unidos desde hace casi un año a la entrada de productos extranjeros han afectado a los flujos comerciales de España, pero no han frenado las exportaciones. De hecho, en 2025 la venta de productos españoles fuera creció ligeramente, un 0,2%, hasta marcar la segunda mayor cifra de la historia. España ha vendido un 8% menos el año pasado a Estados Unidos, pero en cambio han crecido las exportaciones a otros países de la Unión Europea y también a África. Pero a la vez han aumentado muchísimo más las importaciones, las compras de productos foráneos, de manera que en conjunto el déficit comercial de España ha subido hasta los 57.000 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 40% en un año. Esto de la macroeconomía. En cuanto a la micro, la de las pequeñas cosas, la Organización de Consumidores ha puesto cifras al mercado de la segunda mano. El 75% de los españoles compra productos de ocasión y más del 40% vende objetos que ya no usa. Sira Valdés. El 75% de los españoles ya compra productos de segunda mano, así lo constata una encuesta realizada por la OCU que refleja que de media en el último año nos gastamos 167 euros en este tipo de productos. Además, el 41% también vende sus cosas usadas por un importe medio de 137 euros, una práctica que aplauden desde la Organización de Consumidores por el ahorro que supone y por su sostenibilidad. Enrique García es su portavoz. Animamos a darle una segunda vida a los productos por 2 razones fundamentales. La primera es el ahorro significativo que tiene y la segunda es el menor impacto ambiental que se produce al alargar la vida útil. La mayoría de estas compraventas se realiza en plataformas especializadas según la OCU. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. En Canarias está Agustín Padrón, buenos días. Buenos días. Y en Aragón, Mónica Farré, buenos días. Hola, buenos días. Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades, como la petición de perdón de la alcaldesa de Zaragoza, Mónica, a la que se pilló viajando en coche sin cinturón. Sí, efectivamente. Mira, cómo es un día real con la vida de la alcaldesa. 24 horas conmigo. Ese es el vídeo que ha corrido por redes, un vídeo de 10 minutos colgado en YouTube, en el que se ve a Natalia Chueca en diferentes momentos del 3 de febrero con su equipo en el despacho de alcaldía, en un desayuno con periodistas, en una entrega de premios y sí, también dentro del coche oficial, en los asientos traseros y sin llevar el cinturón. En su descargo tenemos que decir que solamente en algunas tomas, porque en otras sí que los lleva. Pero tal es el revuelo que se ha formado precisamente por esta infracción que ayer mismo la alcaldesa pedía disculpas. Es verdad que hubo un segundo donde me senté, iba hablando por teléfono y salgo sin el cinturón puesto. A continuación me lo puse, pero salen unos segundos sin cinturón. Bueno, pues mal, ya lo siento. Me equivoqué en ese momentito. Un momentito que parece que se estira, porque desde la oposición el PSOE va a presentar una moción para debatir sobre esta infracción y para reprobar a la alcaldesa. Así que de momento, puntos suspensivos y continuará. A ver cómo termina. Y en Las Palmas se está celebrando un congreso internacional sobre, qué bonito, caballitos de mar. Bueno, en realidad es sobre Signátidos, que es el nombre de un grupo, de esta familia de peces. Te digo, Ángel, son caballitos de mar, pez pipa, dragón de agua o dragón de mar foliado. Son los nombres que tienen esta especie. Lo principal, son investigadores, algunos llevan 30 años en ello, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y llaman la atención sobre el peligro que significa
el 38% están muy amenazados de desaparición, peligro crítico por el cambio climático, los cambios de los hábitats, entre otros, la sobrepesca o la contaminación, que les afecta mucho y son muy sensibles estos animales. Y reestrenan, Agustín, una canción del exilio español de los años 40 localizada en el archivo del presidente republicano Juan Negrín. Sí, en la Fundación Juan Negrín recibieron toda la documentación de la familia, empezaron a revisar lo que había y se encontraron una partitura dedicada, la partitura a Juan Negrín se llama España Peregrina, canción del destierro, suena algo parecido así. El año pasado se interpretó solamente con piano y violín. Hoy, esta tarde, se va a estrenar ya con su letra, una letra dedicada a todos los españoles que estaban en el exilio, porque esto es de los años 40 y estaba en la sede de la República en París. Y un jubilado de Zaragoza que desmonta el tópico. Mónica, no se dedica a ir a visitar obras, sino que va a haber juicios. Sí, y lo hace desde los últimos 3 años, cuando acabó su vida laboral. Desde entonces no faltan las visitas a las vistas en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Disfruta de los corrillos y del ambiente en los pasillos cuando dice que las partes intentan llegar ahí a un acuerdo que evite el juicio. No tiene formación jurídica, dice que es un observador imparcial de cómo evoluciona la sociedad y sobre todo destaca lo que se han incrementado los delitos sobre agresión sexual en los últimos años y la necesidad, dice, que hay en la Administración de Justicia de contar con más recursos, cosa que aprovecha además para pedir. Qué bueno, Mónica, Agustín, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy es viernes, así que tocan estrenos de cine con Pepa Blanes. Es una de las películas del año nominada al Oscar y gran rival de Sirat. El agente secreto es un thriller setentero que cuenta cómo fue la persecución de la dictadura brasileña y lo hace mezclando géneros y con la gran actuación de Warner Moura, el que seguro recordarán por su papel de Pablo Escobar en Narcos. Lo mataría con un martillo. ¿Tú vas armado? No, pero sé usar un martillo. La de Kebler Mendonça Filho es uno de los estrenos de la semana, pero hay más. El actor Bradley Cooper firma como director sin conexión. Es la descomposición de un matrimonio con el trasfondo de las stand-up comedies. Creo que me voy a divorciar. Lo sospecho porque ahora estoy viviendo en un apartamento solo. Otra nominada al Oscar, en este caso en animación, es Little Amelie, la historia que adapta la novela de la escritora Amélie Nothomb, donde contaba su infancia en los 80 en Japón. En el principio no había nada, excepto un tubo. Del cine español tenemos varios títulos como Balandrau, sobre la tragedia que un grupo de amigos y montañeros vivieron en el año 2000 en los Pirineos. Tenemos también Las líneas discontinuas, otro título interesante, y para los que busquen comedia, Javier Rey, Loreto Mauleón y María Herbás protagonizan El fantasma de mi mujer, de María Ripoll. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.